Buenos días, tarde, noche, depende de dónde y cuándo nos vean. Estamos de nuevo aquí en otro episodio de La Verdad para llevar a cabo un tema nuevo hoy, muy interesante, muy de actualidad, que tiene que ver un poquitito con la realidad de la Iglesia frente al mundo actual, que es lo que está, que es lo que postula la Iglesia con respecto a todas estas novedades que han aparecido. Saludos, Padre Ramón, ¿cómo estás? Saludos, Santiago, muy bien, aquí estamos de nuevo. Adelante, sí, arranquemos de una vez para adelante. Es importante eso, hablar de cuál es la respuesta de la Iglesia a la cultura del mundo actual, que es una cultura profundamente anticristiana en estos momentos y que está atacando sobre todo lo que es el fundamento de la sociedad, que es la familia, sobre todo, fundamentalmente porque si la familia se destruye, la sociedad como tal se destruye también. Entonces, repasando brevemente... Hay que hacer un poco de historia. Sí, vamos a hacer un poco de historia, sí. Repasando brevemente un poco la postura de la Iglesia a partir de los últimos papas. Por ejemplo, comenzamos con Pío XII, digamos así. Pío XII, que fue un gran papa que ha sido muy calumniado, por tanto, calumnia significa que se ha dicho contra él cosas que no son verdad. Cosas, por ejemplo, de los nazis y demás, sí, que al final salvó más judíos que... Pero no vamos a entrar en ese punto. Vamos a dejar eso aparte. Hay que tener en cuenta que en tiempo de Pío XII todavía estaban los rescoldos, digamos, de la cristiandad, en que el mundo era aparentemente cristiano en su mayoría. Pues bien, en ese tiempo Pío XII, que fue el que preparó el concilio. Él tenía ya la idea de preparar el concilio, vio que en aquel momento no se daban las circunstancias apropiadas, pero ya todo lo dejó, digamos así, preparado. La idea fundamental es la defensa de la familia judeo-cristiana, que está basada en la unión entre un hombre y una mujer, que es una unión monogámica e indisoluble. Que esto es la... Exclusiva, padre. Exclusiva, de un hombre y una mujer exclusivo. Exclusivo, exactamente. Se monógama, es decir, solamente un hombre y una mujer. Sí, exclusiva, totalmente exclusiva. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, ¿verdad? Podríamos decir que es el fundamento del Señor cuando lleva el pueblo de Israel al Sinaí. Que es el modelo de familia que ya ha revelado Dios, porque hay que tener presente que la familia no es una construcción social, la familia es una creación de Dios. Es Dios el que, ya desde el principio del Génesis, cuando uno une a Adán y Eva y les da un mandato, creced y multiplicaos, henchid y dominad la tierra. Bien, por tanto, todavía, digamos, en ese momento se da esa visión de lo que es la familia cristiana en su dimensión bíblica, tal como Dios la ha revelado. Luego Juan XXIII, que convoca el Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia quiere presentar la fe de una forma positiva ante la cultura actual, ya se pasa un poco del modelo de iglesia-cristiandad a iglesia cuerpo de Cristo e iglesia también luz de las gentes, luz de las naciones. Exacto, el concilio que lanza estos 4 documentos, que el primero es la Lumen Gentium, la iglesia luz de la gente. Eso es sobre la iglesia. La Lumen Gentium, que es lo que es el sentido de la iglesia, es luz del mundo, que es como lo ha definido el mismo Jesucristo. Por otro, sois la luz del mundo, y la luz, la misión que tiene es iluminar. Y por tanto, para que el mundo pueda ver la verdad. O sea, para la luz es necesaria para yo conocer, por ejemplo, en este entorno. Sin luz no sabríamos dónde están las paredes, dónde está la mesa, dónde están las sillas, etcétera. Estaríamos completamente a oscuras, sin posibilidad de poder caminar. Entonces la luz es fundamental. ¿Y cuál es la luz que ilumina la vida del hombre? Esta luz que ilumina la vida del hombre es la revelación de Dios, que se da en este momento a través de la Iglesia, la misión que tiene la Iglesia. Entonces se pasa con esta visión del Concilio Vaticano II. Sin embargo, Juan XXIII no pudo llevar a término este concilio porque falleció después de la primera sesión. Y fue entonces su sucesor, San Pablo VI, también San Juan XXIII, es santo, San Pablo VI. Bueno, he hablado de Pío XII, Pío XII todavía no es santo, pero lo será. Bueno, Pablo VI fue el que llevó a término la conclusión del concilio
y tuvo que hacer frente a la crisis postconciliar. Porque Pablo VI, que fue secretario de Pío XII precisamente. Sí, era el secretario de Estado. Tenía claro bien la visión que tenía Pío XII sobre eso. Fue secretario de Estado de Pío XII. Bien, entonces él tuvo que hacer frente a toda la crisis que hizo después del concilio, porque después del concilio ha habido como dos tendencias. Una, o si queremos tres, una vía media, que es la vía concreta del concilio, es lo que es la vía que han defendido los papas, desde Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, que es el concilio es una interpretación de la revelación, pero no una ruptura con la revelación. Y sin embargo ha habido dos corrientes opuestas, digamos, entre los liberales, llamamos liberales, y llamamos los conservadores. Los liberales que hablan del concilio como ruptura con lo anterior, quieren esperar hacer, digamos así, incluso cambiar ciertas experiencias, cierta moral católica, incluso a veces hasta la doctrina que están promulgando. Y por otro, los conservadores, que algunos de ellos niegan el concilio y dicen que el concilio fue un auténtico desastre para la Iglesia. Por eso Pablo VI tuvo que enfrentar estas dos posiciones. Y cuando en el momento que estalló lo que llamamos la bomba demográfica, con las falsas ideas neomalthusianas de decir que la población iba a crecer desmesuradamente y que por tanto que no habría recursos suficientes para alimentar, que se han comprobado que son completamente falsos, pero en esta situación se planteó el problema del uso de la píldora en las relaciones matrimoniales. Es decir, es lícito en el matrimonio usar la píldora anticonceptiva en las relaciones. Porque había que reducir la población mundial. Exactamente, esta es la idea del nuevo orden mundial, que tienen obsesión por reducir la población mundial y están haciendo. Al principio era simple y llanamente que los alimentos no iban a dar para toda la población que iba a haber si seguía creciendo de esa manera. Entonces no íbamos a comer uno con otro, íbamos a morir de hambre por allí. Pero ¿cuál es la realidad ahora, padre, con respecto a eso de los alimentos? La realidad es que completan con que hay alimentos de sobra para alimentar el triple y el cuádruple de la población actual. Es decir, que por eso no hay... Es decir, que esa idea se cayó, de que había que reducir la población por eso. La primera idea esta de Malthus se cayó, ¿verdad? O sea, no ahora hay alimento para todo. O sea, no hay motivo, no hay una razón para decir que hay que reducir la población, en absoluto. Sin embargo, la idea sigue adelante, porque es la intención del nuevo orden mundial, y está haciendo todos los medios posibles, no solamente con la anticoncepción, con el divorcio y con el aborto sobre todo. Y en fin, pero vamos a dejar este tema. No, pero es que es interesante que podamos decir que esto, ¿verdad? Se van cayendo unas ideas y vienen otras, y se caen y vienen otras. Me parece mucho a las bestias del Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Ahora la idea es que el planeta se va a destruir si seguimos creciendo en población. Sí, hay que buscar otros planetas donde habrá que buscar, hay que emigrar, vete a saber dónde. Pero mientras tanto hay que reducir la población, en fin. Bien, entonces, a plantearse esta cuestión del uso lícito o no de la píldora anticonceptiva, Pablo VI reunió una comisión de expertos para que discutieran el tema. Al cabo de un tiempo presentaron las conclusiones en las que una mayoría de los expertos, digamos así, aconsejaban que sí era lícito usar la píldora. Había una minoría que decía que no. Entonces, el Papa recogió todos estos documentos y, reflexionando delante de Dios y en conciencia, él publicó la Humanae Vitae. Creo que se pasó una noche entera frente al Santísimo. Más de una noche entera rezando frente al Santísimo, porque sabía que se estaba jugando muchísimas cosas, porque iba a ser criticado, sabía que iba a ser criticado, que iba a ser rechazado. De hecho, esta fue la última encíclica que escribió el Papa. O sea, ya no escribió ninguna encíclica más después de esta. Sin embargo, él, digamos así, Pablo VI es un mártir de la verdad y es un mártir de la fe. Y se la jugó con la publicación de esta carta encíclica, en la que él defendía que toda relación matrimonial, toda relación sexual, tiene que tener una doble dimensión, que son la dimensión unitiva en la que se manifiesta el amor y la donación de los esposos, porque el acto sexual es una donación de persona a persona, no es una búsqueda de placer.
y por tanto lo que sí es el acto unitivo y el acto procreativo, es decir, que toda relación sexual tiene que estar abierta a la vida. Porque el matrimonio, que es una institución divina, porque es el medio que tiene la humanidad para perpetuarse, para regenerar la vida. Y por tanto, negar esta apertura a la vida significa negar la esencia propia de lo que es el matrimonio. Tanto el Papa entonces presentó la idea fundamental de la encíclica, era esta idea fundamental de que no se pueden separar la dimensión unitiva de la dimensión procreativa. Esto provocó una reacción negativa por parte de algunos teólogos moralistas de la Iglesia, famosos entonces, incluso de algunos episcopados que criticaron esta medida del Papa, que ahora se ha revelado que es profética y que responde completamente a la verdad. Y esto pues ha provocado que en este momento vaya mucha gente que se llama católica, sin embargo no sigue la doctrina de la fe, la doctrina de la Iglesia Católica, sino que va por su lado. De hecho, hace un tiempo el ex arzobispo de Viena, cardenal Schönborn, él denunció que este había sido el pecado original de la Iglesia Europea, no aceptar la Humanae Vitae de Pablo VI. ¿Cuáles son las consecuencias de no haber aceptado la Humanae Vitae? Las consecuencias que estamos viendo, la destrucción del aumento de los divorcios, mucha gente ya no quiere casarse, no quiere contraer compromisos, sino simplemente se unen libremente. ¿Cuántos matrimonios están cerrados a la vida usando anticonceptivos, usando los 1000 métodos anticonceptivos que existen? Y por tanto estamos viendo lo que es la caída de la natalidad en el mundo entero. Tanto es así que en algunas naciones el nivel, digamos, de reproducción está por debajo de 0, o sea que van disminuyendo la población en lugar de aumentar. Hay más defunciones que nacimientos. Eso ocurre en muchos países, sobre todo en Europa, también en Asia, digamos en Japón, Corea además, pero en España, en Italia, en Francia, prácticamente en casi todas las naciones europeas está dando este descenso de la natalidad, que ahora se quiere compensar con la migración. Pero esa no es la solución, porque una sociedad que está perdiendo sus hijos, que está perdiendo población, es una sociedad que se está empobreciendo, porque la mayor riqueza de una sociedad son sus hijos, es la población. Eso hay que tenerlo bien claro. Bien. Y eso trae... Hay hoy en día también un gran porcentaje de los niños que nacen fuera de los matrimonios. Ese es el drama de millones de niños que nacen y que crecen sin el amor de un padre y de una madre, y con todo eso lo que supone de heridas en la personalidad de estos niños, que luego repercute en la vida social. O sea, no es casualidad que el aumento, por ejemplo, de la delincuencia, la ansiedad ciudadana, esté pareja con el descenso de familias, digamos, mejor dicho, con el aumento de familias rotas, de familias que no son familias que falta el padre, que falta la madre, o la familia alargada, porque también hay niños huérfanos, no porque han perdido a su padre o a su madre, sino porque tienen varios padres, y tanto no saben, hoy un día tienen un padre y dentro de unos meses tienen otro padre. Por tanto, o se están criando con abuelas que son la mayoría que me parecen bastante bien, porque para que estén ahí en la calle, pero que al final no es lo mismo del padre y la madre, no es lo mismo. El amor de los abuelos es un amor cierto, verdadero, pero no cubre el amor del padre y de la madre. No, sobre todo lo que somos abuelos, que vamos en descenso en nuestra calidad de vida, entonces tener que bregar con muchachos que están en su plenitud, eso es un caso, no es algo para lo que estamos hechos, los que somos abuelos. Y yo todavía soy un abuelo con nietos jóvenes, pero yo imagino ya cuando tengan su edad, mejor que lo críen sus padres y no nosotros. Yo espero no tener que hacerlo con ninguno. Muy bien. No están las fuerzas para eso. Y hay muchos que lo hacen de muy buena gana y muy bien, pero definitivamente lo que vemos es que no, y sobre todo, más todavía cuando son mucho más inquietos los muchachos hoy en día de lo que eran antes, porque es verdad.
Bien, una cosa importante es que en Pablo VI, en esta encíclica, presentó lo que es la verdad del matrimonio de la familia, pero le faltaba un poco la justificación antropológica. Sí, es un poco escueta está claro, pero un poco escueta, no hay muchas explicaciones. Ya está la gran aportación en este campo de San Juan Pablo II, que seguramente ha aportado la doctrina más clara y más seria sobre lo que es la sexualidad humana de las que conocemos. Por eso San Juan Pablo II, que ya siendo arzobispo de Cracovia, el que tiene mucha relación con matrimonios y con gente joven, ya le había escrito al Papa Pablo VI dando algunas indicaciones de carácter antropológico. Lo que pasa es que llegaron tarde cuando ya la encíclica estaba ya, digamos así, en imprenta. Sí, hay que saber que el cardenal Botila era bastante... tenía una idea muy clara, hasta donde tengo entendido, usted sabrá mucho mejor. Tuvo que ver también con los documentos del mismo Vaticano II. Sí, él fue uno de los redactores de la Gaudium et Spes. De la Gaudium et Spes. Es interesante porque es cómo la Iglesia ve el mundo. ¿Cómo es el mundo? Pero teniendo a nuestro tema de la familia, él ya había escrito varios escritos en Amor y Responsabilidad, y es un escrito suyo, y había tratado sobre el tema, incluso en una obra de teatro llamado El Taller de los Febre, en la que presentaba el caso de 3 matrimonios, diferentes situaciones, pero había tratado abundantemente este tema. Entonces, él, al principio de su pontificado, dedicó gran parte de las audiencias de los miércoles a exponer lo que él llamó la teología del cuerpo. Es decir, ¿qué nos dice la revelación cristiana sobre el sentido de la sexualidad? Y comenzando por el principio del Génesis, cuando Dios, al crear al ser humano, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. Es decir, que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza, pero es varón y hembra. ¿Qué significa que es varón y hembra? Significa que el varón en sí mismo, si se queda en sí mismo, está incompleto, porque le falta lo que sería la feminidad. Y a la mujer en sí misma, si se queda en sí misma, está incompleta porque le falta lo que es la masculinidad. Entonces, esto no es un fallo de diseño de Dios, de que al crear al hombre haya tenido un fallo, ¿no? Sino que es precisamente una llamada al amor, una llamada a salir de sí mismo para poder donarse al otro. Por eso dirá la Escritura que no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una ayuda adecuada. Es decir, el hombre, ¿de dónde sale? De lo que el Papa San Pablo II llamaba la soledad originaria. Para poder salir de esta soledad en la que el hombre se encuentra, digamos, sin realizarse plenamente, es necesario el donarse al otro, salir de sí mismo y donarse al otro. Como dirá la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, es necesario el donarme, la persona se done a la otra persona. Y para donarse uno tiene que dejar a su padre y a su madre. O sea, tiene que vaciarse de los conceptos que tiene de la propia vida. Porque ¿qué es el padre y la madre? Hace referencia a la formación que yo he recibido. Yo he recibido una formación en un ambiente cultural determinado, con una familia concreta, con unos valores determinados, mientras que la otra persona ha tenido otra familia, otra cultura, otro medio, otra situación. Por tanto, cada uno viene con 2 ideas distintas de lo que es lo que tiene que hacer. Si yo permanezco en mi idea, chocaré necesariamente con la del otro. Entonces no podrá haber comunión. Yo tengo que renunciar a mí mismo para aceptar al otro como es. Esa es la posibilidad del amor, porque el amor viene del vacío. Si uno no se vacía de sí mismo, nunca podrá amar al otro porque chocará necesariamente con el otro. Sí. Es interesante esta concepción, porque esto es una concepción totalmente del amor, que es el negarse a sí mismo. Sin embargo, hoy la concepción que hay en muchas, incluso psicólogos que hablan y demás, y personas en la vida pública, es que yo tengo que conservar mi derecho. Yo tengo derecho a yo hacer lo que yo crea que tengo que hacer, porque son cosas que yo traigo y tengo que obligatoriamente, el otro tiene obligadamente que dejarme hacer. Es que las defensas de los derechos es lo que lleva la mayor parte de los conflictos. Todos los conflictos vienen por defender mi derecho contra el derecho del otro. Tanto, si yo no renuncio a mi derecho por el otro, por amor al otro, nunca podré entrar en comunión en relación con el otro. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Dios no ha defendido su derecho.
Cristo, que era Dios, no exigió ser tratado, tenía derecho a que lo trataran como Dios. Sin embargo, renunció a ese derecho y se sometió a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el amor. Y eso es el amor tal como se nos ha manifestado, porque es la naturaleza de Dios, que es amar. Y el amor es lo que es la base de todo el universo. El universo se sostiene por el amor, no por otra cosa. Ya hablamos en otra ocasión que toda la creación nos habla de esta realidad de donación de sí mismo. Decíamos que la fuente no se bebe su agua, la da. Y así todas las cosas en este mundo viven para los demás, no para sí mismas, sino para los demás. Esto es el fundamento de toda la creación. Sí, es interesante saber que todos los dones que tenemos de Dios no son directamente para nosotros, sino que son para los demás. Son para darlos. Canto bien, no canto bien para mí. Yo puedo tener una voz ahí, deleitarme tranquilamente, pero realmente mi voz si canto bien, mi voz va a tener una connotación si yo canto para otras personas. Ahora hay que ver, por ejemplo, si yo tengo buena voz, ¿qué lo hago? ¿Para que la gente me alabe, me digan tal que te canto, o para deleitar a los demás? Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre. Si me estoy buscando a mí mismo, o si busco el bienestar de los demás, ¿verdad? Tantas veces que hemos dicho, por ejemplo, que lo que decíamos tantas veces, que en la iglesia no hay cargos, sino que hay cargas, y cada cual carga con aquello que tiene la capacidad de cargar, ¿verdad? Entonces, a mí siempre, una de las cosas que yo digo, pues los presbíteros confiesan a las personas, pero no se pueden confesar a sí mismos. Es un don que tienen para otras personas, como todos los carismas, como todos los dones. Todos los dones son para otras personas. Y entonces, si el matrimonio es donación total de uno al otro, significa que tendré que renunciar a mis derechos, entonces, por amor al otro. Sí, entonces, ¿cuál es el sentido de la sexualidad? ¿Por qué Dios nos ha creado sexuados? Y hay que tener en cuenta que la sexualidad es lo que nos asemeja a Dios, porque es la capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos y de donarnos al otro, porque eso es Dios. Dios es comunión de personas, Dios es donación de sí mismo hacia el otro. Por eso el sentido de la sexualidad es para amar, y amar es donarse, no es dar cosas, sino dar la propia persona, dar el propio ser al otro. Por eso, para poder donarse, es necesario yo tener dominio sobre mí mismo y, por tanto, poder entregarme yo mismo por el otro. Y para entregarme por el otro, yo de alguna forma tengo que perderme a mí mismo. Esa es la dimensión del amor. Porque en definitiva lo que hace Dios, los rabinos se preguntaban, bueno, si Dios lo ocupa todo, entonces cuando creó el mundo, ¿qué pasó? Porque Dios ya lo ocupaba todo. Es que Dios tuvo que hacerse de un lado, dejar sitio para que el mundo, el universo, contraer, para que el mundo cupiera. Es decir, para poder que el otro quepa, yo tengo que ceder puestos. Si yo no cedo, el otro no puede caber. Por tanto, si no hay entrega de sí mismo, donación de sí mismo, no puede haber amor, no puede haber donación al otro, no puede haber, por tanto, matrimonio. Ese es el elemento fundamental. Bueno, la teología del cuerpo de Juan Pablo II es muy extensa y riquísima, pero basta simplemente con esa idea fundamental, que es ¿para qué Dios nos ha creado sexuados? Para poder amar, para poder donarnos, para poder salir de nosotros mismos. Espero que esto lo podamos hablar más claramente, más concretamente en otro próximo podcast. Bien, en que hablemos de todo esto. Es interesante que comenzamos hablando de la situación del mundo de hoy y al final tenemos que irnos al matrimonio, a la familia, porque definitivamente el mundo está mal porque cada vez hay menos familias, ¿verdad? Lo que usted decía ahorita para mí es algo que yo he pensado siempre, que cada vez que yo veo un crimen horrendo, veo a la gente y todo eso por allí, cuando me voy a la fuente siempre aparece alguien que no tiene familia, que no ha vivido o que ha tenido una situación familiar estructurada. Sí. Entonces, de las cosas que estamos mirando son que estos nacimientos así fuera de los matrimonios y solamente fruto de una pasión de un momento, no terminan bien. Eso es normal, porque de una familia feliz nace una sociedad feliz. Si unas personas crecen sintiéndose amadas verdaderamente, esas personas sabrán amar.
y por tanto en las relaciones futuras con las demás personas expresarán como ellos lo que han recibido. Ahora, si una persona no se ha sentido amada, solamente ha visto rechazo, ha visto separación, rencor, odio, pues esta persona, ¿qué es lo que tiene? Lo que ha recibido. Y por tanto, ¿qué es lo que va a dar la sociedad? Pues aquello que ha recibido, dando rechazo, odio, rencor. Tanto esto es el fundamento de la vida social, se da en la familia. Una familia sana crea sociedades sanas. Una familia enferma, que es la que tenemos en estos momentos, en que prácticamente no hay familia, en que incluso se rechaza el término padre y madre, por una cosa absurda. En nuestra sociedad actual tiene ideas tan absurdas que van en contra de la propia persona, de la propia realidad. Decir que no existe ni padre ni madre, sino progenitor A y progenitor B, y que uno puede tener dos padres o puede tener dos madres, esto es absurdo y además sumamente dañino. Y con eso, y eso es lo que tenemos que... Poco científico incluso. No, de científico nada, es completamente absurdo, no tiene ningún fundamento en la realidad. Pero es que además es sumamente dañino porque está destruyendo la sociedad. Tenemos una sociedad en que ¿cuántos matrimonios hay verdaderamente? El índice de divorcios es tremendo. Prácticamente casi en algunos lugares hay más divorcios y matrimonios, o el 50 y pico % de los matrimonios acaban en divorcio tarde o temprano, más bien tarde, incluso también más bien temprano, pero incluso también tarde, incluso se dando el divorcio entre ya matrimonios que llevan muchos años de convivencia, pero aparecen los derechos y comienza el matrimonio. Y comienza el matrimonio. A tener otra realidad. Bien, padre, tenemos que hablar entonces sobre el matrimonio cristiano, que su fundamento en la escritura, además, y todo eso ahí. Pero ya hoy se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo para una próxima entrega, que yo espero que sea la próxima, ¿verdad? Que podamos entonces, para poder completar este tema y pasar a otros temas también muy interesantes que tenemos. Pero en honor de la verdad, habrá que ver lo que Benito XVI y el Papa Francisco siguen en la misma línea de defensa de lo que es el matrimonio en la sociedad, y por tanto nosotros, en honor de la verdad, este es el sentido de nuestro programa, tenemos que hablar de todas estas realidades que están destruyendo la sociedad. Y por tanto, la ruptura matrimonial, los divorcios, la anticoncepción, el crimen horrendo, el genocidio tremendo del aborto, de más de 1.000 millones de abortos que llevamos, eso hay que decirlo, que esto va en contra del ser humano, en contra de la sociedad, en contra de toda eso. Estamos viviendo una sociedad que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, y que Papa Francisco designa como la cultura del descarte. Aquello que no sirve o que no es útil a los ojos del mundo tiene que ser eliminado, tiene que ser rechazado, como los niños enfermos, como los ancianos, etcétera, etcétera. Bien, pues quedamos comprometidos para el próximo día a hablar sobre el matrimonio y seguir hablando del bien que hace esta concepción de la vida a la misma sociedad. Señores, les esperamos el próximo día. Denle la campanita, denle like, ¿verdad? Y suscríbanse, y si encuentran otras personas, pues difundan también este enlace para que podamos llevar la verdad a más personas. Hasta la próxima.